¿Ha pasado alguna vez eso de terminar de leer algo y tener la sensación de que se nos ha escapado lo más importante? Pues hoy eso va a cambiar. Vamos a ver un método paso a paso para poder analizar cualquier texto y sacarle todo el jugo. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y la respuesta, por suerte, no es tener un don especial, sino conocer la técnica. Hoy vamos a ver cómo una buena estructura nos convierte de simples lectores en analistas capaces de entender de verdad lo que tenemos entre manos. Esta es la hoja de ruta. Primero, vamos a lo básico. Los pilares de un texto bien hecho. Después, presentamos un método súper claro en 6 pasos. Y para que no se quede en teoría, lo aplicamos a un caso real, vemos el comentario en acción y cerramos con una reflexión final. ¡Vamos al lío! Empecemos por los cimientos, como tiene que ser, porque un buen análisis no es magia, se apoya en 3 conceptos clave que sostienen cualquier texto que se precie. Vamos a verlos. El primer pilar es la adecuación. Pensemos en esto como el sentido común del texto, o su radar social. Un texto no existe en el vacío, siempre se escribe para alguien, con un objetivo y en una situación. La adecuación es ni más ni menos que preguntarse, ¿este texto da en el clavo? ¿Funciona en su contexto? ¿Le habla a su público en un idioma que entiende? Seguimos con la coherencia. Si la adecuación era el radar, la coherencia es el esqueleto. Es lo que hace que un texto no sea un montón de frases sueltas, sino un todo con sentido, que las ideas no se contradigan y que todo gire en torno a un tema central. Es, digamos, el pegamento lógico que lo une todo. Y por último, la cohesión. Esta sería la fontanería, las tuberías que conectan una idea con la siguiente para que todo fluya. Aquí ya hablamos de herramientas del lenguaje muy concretas. Repetir palabras clave, usar sinónimos para no ser pesados, poner conectores, son las señales de tráfico que guían a quien lee por el argumento sin que se pierda. Vale, con los 3 pilares ya claros, adecuación, coherencia y cohesión, es hora de construir algo con ellos. Vamos a ver un método práctico que los organiza en un plan de acción de 6 pasos. Aquí está nuestro mapa. Fijaos qué bien encaja todo. El paso 1 va de la adecuación, ¿recordáis? El contexto. El 4 se mete con la coherencia, el esqueleto. Y el 5 con la cohesión, las tuberías. Los otros pasos, como el resumen o el tema, nos sirven de brújula para no desviarnos. Y rematamos con una buena conclusión. Es un proceso que nos lleva de la mano de principio a fin. Muy bien, pues ahora viene lo bueno. Poner todo esto a prueba con un texto de verdad. Vamos a analizar un artículo periódico que hemos llamado Texto 2 y a ver cómo funciona el método en la vida real. Estas son las primeras líneas. Ya de entrada, el texto nos pone sobre la mesa una tensión muy clara. Por un lado, un logro, un dato súper positivo. Por otro, una advertencia. Ojo, que esto no lo soluciona todo. Este pero es la clave de todo el argumento que vamos a desgranar. Perfecto, pues vamos a ello. Cogemos nuestro texto 2 y le aplicamos el método, paso a paso. Veremos cómo cada etapa nos va descubriendo una capa nueva de significado. Empezamos por el paso 1, la adecuación. Por el tono, el tema que trata y cómo presenta los datos, está claro que es un texto periodístico de opinión, uno que argumenta algo. No está escrito para expertos, sino para un público amplio, culto e interesado en temas sociales. Por eso el lenguaje es claro, directo, adecuado. Lo que hace que este texto funcione tan bien es cómo usa los datos. No empieza con una opinión y ya, sino con un hecho brutal. ¿Qué es este? El número de mujeres universitarias se ha duplicado en solo 10 años. Esto no es solo un número, es el gancho perfecto. Establece la primera parte de esa paradoja de la que hablábamos y nos prepara para el contraste que viene justo después. Saltamos a los pasos 3 y 4. El tema principal es esa contradicción, esa paradoja. Las mujeres arrasan en la universidad, pero ese éxito no se refleja igual en el trabajo. Y la estructura del texto, su coherencia, está montada para demostrarlo. Empieza con lo bueno, sigue con el problema aportando datos de desigualdad y remata señalando dónde está el freno. Una progresión lógica, vamos, de manual. Y ahora la cohesión, la fontanería. Si nos fijamos se ve clarísimo. Para mantener el foco, repite palabras como mujeres. Para no cansar, usa sinónimos como trabajadoras. Luego crea un ambiente, un campo semántico, con palabras del mundo laboral, carrera, empleo, contratos. Y para rematar, y que no queden dudas, ¡zas! Datos contundentes, 6 de cada 10. Así es como se teje un argumento para que sea fácil de seguir y muy convincente. Llegamos al final, al paso 6. La conclusión de nuestro análisis, pues que el texto es muy eficaz. Arranca con un dato impactante para que prestemos atención y a partir de ahí construye un argumento súper sólido que demuestra que ese gran logro educativo esconde una realidad laboral que es todavía bastante más complicada. Bien,
Ya hemos destripado el texto 2, pero la gran lección aquí no es sobre este artículo en concreto, sino sobre el poder que nos da tener un método, el poder de pasar de simplemente leer por encima a entender de verdad. Y esta es la idea clave. Convertirse en un analista crítico no es cuestión de nacer con un don, sino de tener las herramientas adecuadas. Y este método de 6 pasos es justo eso, una herramienta. Nos permite desmontar un texto, ver sus engranajes y, por tanto, captar su mensaje a un nivel muchísimo más profundo. Y para terminar, ahí queda esta pregunta. Pensemos un momento en las noticias, los artículos, incluso en los correos del trabajo que leemos a diario. ¿Cambiaría nuestra forma de entenderlos si aplicáramos esta misma mirada crítica? Porque saber analizar es, sin duda, una de las herramientas más potentes que podemos tener.